¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander y bienvenidos a Desafíos, como siempre con esta posibilidad de hablar y plantear y poner sobre la mesa temas importantes de la realidad económica de nuestro país. Y hoy tenemos que hablar de un tema muy importante, porque recientemente, hace algunas semanas nada más de 200 micro, pequeños y medianos empresarios guatemaltecos se reunían con empresarios también de nuestro país que radican en el extranjero en el Encuentro con el Migrante 2014. Había objetivos muy claros: la posibilidad de abrir el juego justamente para que los productos guatemaltecos, que ya son de excelente calidad, que son competitivos, puedan cada vez más llegar al mercado extranjero, sobre todo al mercado de Estados Unidos. Así que esta noche vamos a hablar con los organizadores, también con las autoridades del Ministerio de Economía, para que nos cuenten cuáles fueron los resultados de este Encuentro con el Migrante 2014. Veamos el siguiente reportaje y luego sí, nuestros entrevistados. En Estados Unidos se estima que 1.4 millones de guatemaltecos residen y envían remesas, las cuales para nuestro país representan el 15% de la economía nacional. En los últimos 13 años, el flujo de dinero por este concepto ha incrementado de 500 millones a más de 5.000 millones de dólares anuales. De enero a septiembre del 2014 ingresaron por este concepto 4.149 millones de dólares, una cifra importante que la población chapina tiene la oportunidad de emplear e invertir. En este contexto, las autoridades del Ministerio de Economía, con el apoyo de la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas, FEPIME, realizaron el encuentro con el migrante el 13 y 14 de octubre en Guatemala, el cual contó con una área de expoventa en la que participaron pequeñas y medianas empresas nacionales y empresarios radicados en el extranjero, así como ruedas de negocios y diversas conferencias impartidas por expertos en temas relacionados con desarrollo empresarial, comercio exterior, innovación, perfil del guatemalteco en Estados Unidos, principios generales de cómo hacer negocios con empresarios migrantes, microfranquicias, entre otros temas. La actividad inició en el año 2006, siendo interrumpida en el 2009 y retomada en el año 2012, con resultados positivos para quienes participan y pueden encontrar un espacio ideal para fomentar relaciones empresariales futuras. Parte de estos resultados son los que hoy conoceremos en un programa más de Desafíos. Y justamente lo que veíamos en este reportaje introductorio era parte de lo que ocurría hace algunas semanas atrás en este importante encuentro que tenía objetivos muy claros y que afortunadamente muchos de ellos se han cumplido. Esta posibilidad de integración con el migrante, de aprovechar, de generar negocios y por sobre todas las cosas de dar buenos resultados. Por eso vamos a hablar de las conclusiones de este encuentro con el migrante y me da mucho gusto presentar a quienes nos acompañan esta noche. Está con nosotros Ernesto Morales, que es presidente de las gremiales de FEPIME. ¿Cómo le va, Ernesto? Mucho gusto, Ricardo. Gracias por acompañarnos, buenas noches. Y también está con nosotros el señor viceministro de Desarrollo de la MIPYME, Sigfrido Lee. Sigfrido, buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, hace algunas semanas atrás hablábamos de todas las expectativas, de las posibilidades de negocio, hasta de una cifra muy ambiciosa para lograr. ¿Qué pasó con este encuentro con el migrante? ¿Cuáles fueron las conclusiones y cuál era el objetivo de organizarlo? Bueno, el objetivo de organizarlo empieza ya bastante más atrás. Son varios los objetivos que se busca lograr, pero tal vez empezar un poco por qué es lo que el migrante representa para Guatemala el día de hoy. Las remesas familiares hoy en día representan más de 5.000 millones de dólares para Guatemala. Esto es una cantidad, más del 15% de la producción total del país. Diríamos es la principal fuente de ingreso de divisas, solo para irlo poniendo, porque cuando uno habla de números tan grandes cuesta dimensionar. Pero mucho de esas remesas van dirigidas a consumo nada más. Entonces, esto motiva una estrategia de impulsar remesas productivas, que realmente las remesas, más que solo financiar consumo, realmente se pasen a financiar desarrollo económico. Realmente las remesas es un fenómeno que eventualmente se acaba, tal vez no mañana, tal vez no pasado, pero se va a acabar con el mismo crecimiento de las generaciones. Ya el hijo le manda al papá, le manda al hermano, pero ya después, ya el nieto, ya cuando el abuelito muere, ya no tiene familiares, deja de enviar remesas. Entonces es un fenómeno natural. Y lo que buscamos es cómo aprovechar esa ventana, esa cantidad tan importante de recursos que estamos recibiendo el día de hoy, para que efectivamente se conviertan en algo que fomente desarrollo económico, más allá de solo financiar consumo. Así es como diríamos, esa es la principal motivación del encuentro con el migrante.
Lo que genera indudablemente muchas expectativas y lo ha hecho a lo largo de todos los años, pero sobre todo en este 2014 con los grupos que participaron. Ya vamos a hablar de algunas otras conclusiones, señor viceministro, pero como presidente de estas gremiales de FEPIME, ¿cómo participaron, cómo se integraron a este encuentro tan importante? Pues fuimos invitados por el Viceministerio de la Pequeña y Mediana Empresa en un esfuerzo que se hizo a nivel de todo Estados Unidos. Ahí principia nuestra participación como Federación de la Pequeña y Mediana Empresa, pues estuvimos en Nueva York, estuvimos en Trenton, Nueva Jersey, posteriormente el señor viceministro visitó otras ciudades de los Estados Unidos haciendo esta invitación a todos los, yo tal vez no los llamaría migrantes, lo que son guatemaltecos exitosos que triunfaron en Estados Unidos buscando una oportunidad de vida y que en base a ese esfuerzo durante 10 años, como bien mencionaba el viceministro, han enviado más de 60.000 millones de dólares a Guatemala y los cuales no han sido encauzados a un crecimiento de nuestro país. Entonces este esfuerzo que se está haciendo con el Viceministerio de la Pequeña y Mediana Empresa en desarrollar ciertas estrategias para que esta remesa sea dirigida a producción y a inversión, es un esfuerzo que nosotros inmediatamente estamos apoyando. ¿Cómo lograron ustedes percibir el interés de las empresas de Estados Unidos, de estos guatemaltecos, como bien decía Ernesto, que llevan a lo mejor muchas décadas trabajando allá y que siguen aportando y siguen creyendo, por supuesto, en Guatemala? ¿Cómo generaron ese interés? Incentivarlos para decir, participen de este encuentro, aquí se pueden hacer buenos negocios. Bueno, como bien mencionaba Ernesto, estuvimos visitando varias ciudades de Estados Unidos, Miami, Atlanta, Washington, Nueva York, Nueva Jersey. También estuvimos en Chicago, en Portland, Oregon, en Seattle, en Los Ángeles, en San Francisco, por mencionar algunas ciudades. Pero también vinieron gente de Rhode Island, de Denver, Colorado, de Houston, por mencionar algunos otros lugares. Hemos estado trabajando mucho con lo que son los agregados comerciales y con los cónsules de Guatemala en Estados Unidos, precisamente identificando estos empresarios y poder ir creando vínculos entre empresarios guatemaltecos en Estados Unidos y empresarios guatemaltecos en Guatemala. Eso es, tal vez diríamos, el esfuerzo más importante. Cuando Ernesto mencionaba de que ellos nos acompañaron precisamente en esta visita a Nueva York y a Nueva Jersey, es precisamente para ir creando vínculos que van más allá de solamente una vez al año, de un evento de una vez al año, sino que se conviertan en eventos permanentes que permita precisamente un mayor flujo de negocios entre los empresarios, indistintamente de en qué lugar del mundo estén. Respuestas positivas y ¿cuál es la visión que ustedes notan de esos empresarios haciendo este recorrido en las principales ciudades donde hay comunidad latina, guatemalteca por sobre todas las cosas? La visión que tienen de Guatemala. ¿Siguen todavía con esta intención de decir, queremos seguirle apostando al país? Porque muchos que se van, y como usted dice, se transforman en casos muy exitosos, en negocios muy exitosos, y quizás dicen, ya sigo aquí trabajando y le sigo apostando a este país. ¿Cómo logran para que vengan esos fondos acá, generar esa interacción con empresas guatemaltecas? Hay algo muy interesante de las personas que hemos migrado en algún momento, y es que siempre mantenemos la esperanza de regresar a nuestro país. Es algo que nunca dejamos. Y particularmente muchos migrantes viajan con la intención de hacer un capital y regresar. Ya otros muchos se quedan o muchos viajan también con la intención de quedarse definitivamente. O de comenzar a hacer un negocio en el país de origen, ¿no? Entonces, parte que nosotros lo que estamos tratando de hacer es presentarles la oferta de negocios que hay, para que ellos puedan hacer negocios no solamente en Guatemala, sino que entre Guatemala y Estados Unidos. A muchos de ellos lo que les interesa es mantener ese vínculo con su país, con nuestro país, con Guatemala. Entonces, a través de este vínculo de negocios, ellos miran como que permanece, se mantiene el cordón umbilical, por llamarlo de alguna manera. Entonces, diríamos, es algo que apela mucho a la parte emocional de la persona, pero también a la parte monetaria, claro, al final de cuentas. Y eso es logrando buenos negocios. Si yo soy capaz de presentarle un buen negocio a una persona, esa persona va a ser, diríamos, interesado va a querer mantener el vínculo. Para hacerlo corto, logramos el interés de más de 100 migrantes, para que vinieran, 100 migrantes que vinieron al encuentro, y hubo una oferta de más de 200 pymes guatemaltecas las que se logró presentar. Lo interesante es que también con muchas de estas pymes hemos estado trabajando, hemos estado fortaleciéndolos, no solamente en su capacidad de presentar su oferta, sino que esa oferta sea capaz de competir a nivel mundial.
Y lo que nos entusiasma es precisamente eso. Primero, hubo mucho interés de parte diríamos, de empresarios en Estados Unidos que ya están acostumbrados a un mercado mucho más competitivo, mucho más global, están interesados en nuestra oferta. Y cada vez nosotros también somos capaces de presentar una oferta más rica, más completa, más competitiva, para que ellos puedan hacer negocios en Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir hablando luego de la pausa. Interesantísimo este tema realmente. Hoy estamos tratando de descubrir cuáles fueron las conclusiones, los aspectos más importantes de este encuentro con el migrante, edición 2014. Había una meta muy ambiciosa, un número bastante interesante para lograr negocios. Vamos a ver qué tanto se pudo hacer en estos días de encuentro con estos empresarios que están más allá de la frontera, con los guatemaltecos que le siguen apostando, por supuesto, al país y, sobre todas las cosas, las líneas de negocio que una vez trazadas comienzan ahora a generar sus frutos. Ese es el tema que nos ocupa esta noche en Desafíos. Una pausa muy rápida. Volvemos en instantes.